Vamos con el mapa de síntesis del cobalto. Bueno, si en algo destaca este metal dentro de la química inorgánica, es quizás por la cantidad de complejos muy estables de cobalto 3 que forma y bueno, que han sido estudiados de hace, bastante más de 100 años, claro. Así que lo que he hecho ha sido dedicarle al cobalto también un par de páginas. Me ha parecido demasiado poco intentar meterlo todo en una sola página. Esta sería la primera y aquí tenemos la segunda. Y una vez vistas ambas páginas, por si alguno quiere fotocopiarlas, ¿verdad? Pues vamos a comenzar con la primera despacio y ampliándola, por supuesto, que será más cómodo de ver y de manejar. Bien, vamos a dejarlo así. Los compuestos que más se han utilizado para la síntesis de otros de cobalto son los más comunes. A fin de cuentas, pues el cloruro, el nitrato y, cloruro, nitrato y carbonato, efectivamente, ¿verdad? O sea, los más comunes. Si empezamos con el cloruro, pues fijaros, a partir del cloruro se han preparado compuestos, pues tan sencillos como este, ¿verdad? Un tetraclorocobaltato de tetraetilamonio, muy fácil de preparar, como se puede apreciar aquí. También en cobalto 2 hemos señalado el acetilacetonato de cobalto, que cristaliza como dihidrato y es un trans. Bien, y a partir de él se puede preparar el derivado anhidro, pues simplemente calentando un poco en vacío, como puede apreciarse. Pero fijaros que enseguida pasamos a compuestos de cobalto 3. Aquí tenemos la preparación del cloruro de cobalto trisetilendiamina. Si os fijáis, la síntesis es bien sencilla, se utiliza aire clásicamente, digo clásicamente porque está en el volumen número 2 de los primeros, el segundo volumen de hace ya tantísimos años como casi 100 años, ¿verdad? Pero ciertamente va mejor y más rápidamente si en lugar de aire se utiliza agua oxigenada. De modo similar, y también aparece descrita en el mismo volumen, la síntesis de el cloruro hexamin cobalto 3. Fijaros que es bien simple, es utilizar el cloruro, amoníaco y oxígeno del aire. Bien, se utiliza carbón activo como catalizador, es importante, ¿eh? Y también es importante, desde luego, pues en lugar de oxígeno, pues que utilicemos agua oxigenada. Y así, en lugar de estar 4 horas agitando temperatura ambiente, lo podemos resolver en pocos minutos. La transformación en el nitrato es bien sencilla. Basta añadir ácido nítrico y permitir que cristalice. Es menos soluble, evidentemente, y no existe ningún problema para la preparación. Bien, aquí tenemos la preparación del trisglicinato de cobalto. Bueno, en realidad aquí aparece la preparación de los dos isómeros, el FAC y el MER. Pero del trisglicinato, fijaros también que la preparación se hace con agua oxigenada ahora en lugar de con oxígeno. Claro, es el volumen 25, mucho más avanzado que los primeros tiempos, ¿verdad? Estamos ya moviéndonos en 30 o 40 años más tarde. Un trisquelato relacionado, aunque un poco distinto, es este. Este es el etilsantato de cobalto, trisetilsantato. Bueno, simplemente utilizando el santato de potasio, fijaros también hay que oxidar aquí y se oxida ya con agua oxigenada. Me vuelvo hacia acá para señalar la formación del hexaciano cobaltato. A fin de cuentas, un cianuro complejo bien estable y obviamente de cobalto 3. Aunque aquí no se diga nada, en realidad se trabaja al aire y el propio oxígeno está jugando un papel también para oxidar el cobalto 2 a cobalto 3, porque a diferencia de lo que ocurre en hierro, pues aquí en cobalto, es lógico, ¿verdad? Pensando en los electrones que tiene el cobalto en comparación con el hierro, pues lo estable es el cobalto 3. Y aquí presentamos la síntesis de una serie de complejos con ligandos macrocíclicos en muchos casos. Veamos, aquí tenemos, por ejemplo, el llamado trans cobalto 15 ano N4. Bueno, a fin de cuentas, estos
15 anos o 13 anos o 16 anos no dejan de ser más que unos ligandos en los que no hay dobles enlaces, pero lo que hay son algo así como N4, bueno, pues 4 nitrógenos en línea separados por grupos etileno, etileno o propilén, de tal manera que luego el tal ligando se coordina haciendo como una cinta, bien, y en algunos casos luego se puede también cerrar en los extremos, pues bueno, pues a veces se pueden cerrar los extremos, sobre todo con glioxal, no, más bien, sí, con glioxal, efectivamente. Veremos algunos ejemplos de esto más abajo, pero a fin de cuentas, aquí únicamente señalar que no hay nada especial, simplemente es un ligando encintante que lo rodea y ya está. El número de coordinaciones es, bueno, que hay que utilizar un oxidante y estamos utilizando aquí aire como oxidante. Aquí estamos también utilizando aire como oxidante y aquí se utiliza como oxidante bromo en lugar de aire, en este caso. Luego hay que añadir mucho cloruro de litio, evidentemente, pues para que quede el cloro coordinado en lugar del bromo. Y aquí tenemos la síntesis de uno de los clatroquelatos o clatratoquelatos más sencillos. Esto a fin de cuentas es el dimetilglioximato de cobalto, el trisdimetilglioximato de cobalto 3, evidentemente, al que luego se le cierran los extremos, pues ¿con qué? Con un trifluoro de boro se condensan a fin de cuentas dos flúor y queda enganchado el grupo BF a cada uno de los extremos, de tal manera que lo cerramos y tenemos un clatroquelato, es decir, que ya no tenemos tres ligandos bidentados gliosimato, sino que se ha convertido en un único ligando tridimensional, como una jaula, vamos. Fijaros en todo caso que la primera fase es dimetilgliosima en medio básico, aire como oxidante, bueno, butanol, bien, y en 30 minutos se prepararía el trisdimetilgliosimato de cobalto, pero luego se continúa, ¿verdad?, añadiendo el trifluoruro de boro en forma de eterato, en fin. Este otro dimetilgliosimato está relacionado, pues a fin de cuentas, con lo que se andaba por esta época pensando en buscar modelos que imitasen a la vitamina B12. Por eso tenemos aquí un metilo enganchado al cobalto. Bueno, en principio se prepara la primera fase un dimetilgliosimato de cobalto 2 y a continuación lo que se hace es añadirle piridina para que se coordine y luego, fijaros, lo que se hace es una metilación con sulfato de metilo. Finalmente, en este grupo, este conjunto de complejos de cobalto 3, destacar este que aparece aquí, que es un cobalto 6 coordinado, pero ¿qué es lo que tiene? Pues tiene 3 ligandos bidentados quelantes, que son estos. Cobalto NH3 4 veces con 2 grupos hidróxido. Los grupos hidróxidos son los que hacen de puente, los que actúan como quelantes hacia este cobalto. O sea que sería un tris, fijaos, un tris, cobaltato de cobalto, como podéis ver aquí. Tetramín, dihidróxido, cobaltato de cobalto. ¿Qué tiene de especial esta especie? Pues si os fijáis que como resulta que los cobaltos estos pues son, diríamos, tremendamente rígidos, pues permite, aquí tenemos isomería óptica y se pueden separar los isómeros. Tenemos entonces un caso muy especial de un compuesto que es puramente inorgánico y en el cual podemos resolverlo y separar los isómeros ópticos. No hay muchos ejemplos, Nos movemos un poco hacia abajo. Un poco más, porque esto ya lo habíamos visto. Bien, aquí tenemos la preparación del cloruro de cobalto anhidro a partir del cloruro de cobalto hidratado, ¿verdad? Que como es bastante habitual, se hacen estas deshidrataciones con cloruro de tionilo a reflujo. Es quizá lo mejor. Bueno, hay unos cuantos más, ¿verdad? Pero este es clásico y que funciona estupendamente. A partir del cloruro de cobalto anhidro podemos preparar el cobaltoceno de la forma convencional, con un ciclopentadienuro de sodio y ya está. Así es decir, hombre, trabajando en ausencia de aire, porque este es tremendamente sensible al aire. Es más, se oxida a cobalticinio, que da gusto, porque claro, el cobalticinio es el que tiene 18 electrones y es tremendamente estable. Bien, a partir de este cobaltoceno, aquí tenemos la preparación de un compuesto bastante raro y que cuesta bastante, diríamos, explicar, porque no es nada sencillo,
Pero bueno, interesante por lo menos en cuanto a curioso. Aunque a mí todavía me parece más interesante este trihidruro de cobalto, ¿eh? Un hidruro de cobalto 3 no deja de ser algún tanto sorprendente con un cobalto 3 bastante oxidante, ¿verdad? 3-trifenilfosfina. Bueno, pues se prepara con gran facilidad a partir del cloruro de cobalto con trifenilfosfina, etanol y borohidruro de sodio. Y dice uno, hombre, pues tiene gracia, ¿verdad? Porque a fin de cuentas el borohidruro, que es un reductor, lo que está haciendo aquí es hidrogenar oxidando, o sea, una adición oxidante a fin de cuentas, ¿verdad? Bueno, pues este compuesto es especialmente estable porque resulta que cuando se le sopla una corriente de nitrógeno, pero a temperatura ambiente, bueno, pues empieza a echar fuera el hidrógeno que está como hidruro, lo echa fuera y queda en forma de monohidruro de cobalto, o sea, cobalto 1 dinitrógeno, tristrifenilfosfina. Es curioso porque si luego se vuelve a soplar hidrógeno, esta reacción es reversible. Es interesante el sistema. A complejos de cobalto 1 con fosfinas y fosfitos es bastante fácil llegar. Fijaros, aquí tenemos la síntesis del cloruro de cobalto 1 trimetilfosfina. Bueno, este se prepara simplemente por reducción con magnesio, magnesio antraceno. Bueno, se podría haber utilizado a lo mejor quizás otras cosas. Baño ultrasónico parece que va muy bien. No es nada raro, ¿eh? Cuando uno anda con un magnesio que no es como si uno hubiese disuelto sodio en antraceno o en benzofenol o similares, ¿no? El magnesio no se disuelve, entonces es importante el baño ultrasónico para activar la reacción como rompiendo, por así decirlo. Bueno, pues aquí tenemos otro que es el ciclopentadienil cobalto 1 bis trimetilfosfito, que también se prepara a partir del ciclopentadienil cobalto, o sea, el cobaltoceno, se prepara, pues bueno, pues simplemente añadiendo el trimetilfosfito que actúa al propio tiempo como reductor. Esta transformación del cloruro con trimetilfosfina en el ciclopentadienuro no es nada sorprendente, obviamente, ¿verdad? Porque sería simplemente utilizar un ciclopentadienuro de sodio. Aquí se usa el de litio, ¿verdad? Para extraer el cloro y que se quede enganchado el ciclopentadieno, como un eta 5, evidentemente. Fijaros que en esta transformación se echa una trimetilfosfina fuera, lo cual es bastante normal, porque fijaros, esto es un cobalto 1 que son de 8, 6, 14, el ciclopentadieno 16 y 18 electrones. Bien, un poco distinto, pero que también vale la pena considerar, es la síntesis de este nitrito de cobalto 3 triamín. Bueno, pues bastante fácil con nitrito sódico, hace falta un oxidante que podría ser el propio nitrito, pero bueno, se hace al aire y el aire es suficientemente bueno para oxidar, claro, y obviamente amoníaco, ¿verdad? Y la transformación del nitrito en este cloruro, bueno, pues son cosas más o menos raritas, pues diríamos en cierto modo, porque dice un hombre, lo transformamos en el dicloro. En esa transformación aquí hay un error, ¿eh? Vamos, se podía detectar que es un error porque fijaros, lo que es estable es el cobalto 3 y tal como aparece aquí, esto es un cobalto 2. Bueno, en realidad, efectivamente, esto es un mer análogo a este, pero es una especie catiónica. Aquí, este mer catiónica con un cloro fuera. O sea, sería un cloruro del dicloro, aquo, triamín, cobalto 3, isómero mer. Pero ya digo, hay un error, ¿eh? Esto es un catión. Antes se me ha escapado este complejo derivado de este cloruro trisetilendamina cobalto 3, que es más fácil de explicar que estos otros que sí que he pasado porque era un tanto complejo. Este me resulta más fácil dentro de lo que cabe, ¿eh? Esto es lo que se conoce como un clatroquelato, con frecuencia aquí en este caso se le llama sepulcrato. Suena un poco fuerte lo de sepulcrato, pero realmente es que el cobalto queda absolutamente encerrado. Bueno, pues lo que sucede es que aquí esto se trata, fijaros, con formaldehído y amoníaco. Bueno, pues en realidad lo que ocurre es que un amoníaco se enganchan 3 moléculas de formaldehído y amoníaco que a su vez, este formaldehído se engancha a cada uno de estos nitrógenos, de los nitrógenos de tilendiamina por la una esquina y por la otra, de tal manera que lo cierran completamente
Y bueno, pues hay claro, una condensación entre el amoníaco y el formaldehído y el otro hidrógeno también de cada una de las diferentes aminas, pues para formar eso, una especie tan compleja como esta, vamos, tan compleja, es muy simétrica y bonita, ¿eh? Un sepulcrato, bien.